por lo general uno tiende a pensar de que, claro, el momento de compra es cuando se genera, por ejemplo, un breakout o ruptura de una resistencia y el precio te confirma, entre comillas, lo que es un avance, ¿ya? Ujú. Eso era hasta un tiempo donde finalmente me terminé dando cuenta, en realidad yo creo que ya es un tema obvio, que el precio tiende a dar avisos antes de. Hay operadores que somos nosotros, los retail, y hay operadores que son grandes instituciones financieras que se llaman institucionales. Ellos generan lo que son estos movimientos de mercado y justamente hacen movimientos para que nosotros, los que somos retail, esperemos esas confirmaciones, se genere la confirmación y trampa alcista o trampa bajista. Entonces, ahí nosotros nos convertimos justamente en lo que es la liquidez y les terminamos comprando, entre comillas, lo que ellos quieren que nosotros compremos. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, programa dedicado al emprendimiento, negocios e inversiones. El día de hoy tenemos a un invitado un poco incógnita, pero no se ha mostrado mucho y quiere mantener su anonimato, a AT o Análisis Técnico desde cero. Eh, ¿Podemos decir tu nombre o no podemos decir tu Sí, nombre? no, no hay problema. De ¿Sí? hecho, Ya, la mayoría de la Jaime. gente me dice Jaime. Jaime, Ya. muy bienvenido y muchas gracias por tu disposición y por estar frente a nosotros aquí, frente a la gente que nos ve y nos escucha, para poder saber más de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegamos a lo que es AT desde cero? Cuéntanos un poco de ti para que la gente te conozca. Ya, mira, como comentamos, también obviamente gracias por la invitación. Yo me llamo Jaime y la verdad es que partí con lo que es el análisis técnico como tal hace harto tiempo, pero enfocado más que nada en lo que era aprendizaje. Partimos, por ejemplo, con lo que fue harta lectura, por ejemplo, partimos viendo lo que era el mercado, de a poco empezamos a interiorizarnos. Y a medida de que se iba pasando el tiempo, como que me partió gustando más. Entonces ya después pasó de ser como, entre comillas, un hobby o como para tratar de aprender algo nuevo, a como para empezar a mejorarlo, entre comillas. Entonces, después partí con este tema de probar cómo funciona el mercado con capital real, ver cómo se movía, en este caso, la bolsa, entre comillas. Y al final terminó llegando al punto en que ya quería que prácticamente mi enfoque sea 100% en ese lado. Entonces, al final, terminé dedicándome prácticamente el 100% del tiempo disponible a este trabajo, en realidad, porque al final es igual que cualquier trabajo, cualquier negocio. Y al menos de momento llevo como casi 2 años netamente enfocado en esta área y de cierta manera la verdad es que me gusta bastante. Después nació el tema de que me di cuenta de que no había mucho contenido de lo que era respecto a la teoría del análisis técnico como tal, como que por lo general para aprender había que caer en lo que era textos, caer en lo que eran de repente cursos que de repente pueden tener un costo adicional, etcétera. Entonces quería generar una herramienta en este caso que fuera de libre acceso y que cualquier persona que no tenga conocimiento, esté recién interiorizándose con lo que es la bolsa, partiera desde cero hasta que pudiera moverse, ¿ya? De hecho, de ahí viene el nombre. Mm. Oye, Jaime, bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Con diferencia horaria ahí desde España, debe ser re tarde ya, no sé qué hora será ya. Tenemos Bu- 6 horas de diferencia. Son las 20 para las 12. 20 para las 12. Aquí Claro. sí estamos Eh, grabando 20 para las 6. Sí, claro, sí, sí. 20 De para las... hecho, por eso también vi hasta ahora, porque es por la hora que por lo general hago los directos los días viernes. Entonces, ya estoy acostumbrado a este horario, entonces me Ya, acomodaba. buenísimo, no, muchas gracias. Para situarnos un poco, ¿en qué año partiste aprendiendo? Tú nos contaste que al comienzo ya empezaste a aprender. ¿En qué año fue todo este proceso en que empezaste a aprender de análisis técnico? Y no sé si tú lo hiciste mientras trabajabas en otra cosa, estabas estudiando. Sí, de hecho, partí como a eso del 2015, más o menos por ahí. Pero claro, yo ya ¿Ya? estaba trabajando en otra área, entonces partí como interiorizándome, me partí llamando la atención. Al principio veía cómo funcionaba la bolsa, no entendía nada de lo gráfico. Entonces, de a poquito fui como averiguando, partí leyendo, partí viendo de repente, no sé, me metía, me acuerdo, a la bolsa de Estados Unidos, veía cómo se movían algunas acciones. Entonces, como que me fui interiorizando de a poco. Entonces, claro, estuve ese tiempo más o menos 2018, 2019, que fue cuando ya comencé, entre comillas, a meterle más tiempo, a empezar a practicar. Ahí ya, de cierta manera me enfoqué en lo que era
operativa real, entre comillas, porque soy de la idea de que todo se puede aprender mediante lo que es práctica y de manera totalmente independiente. Entonces partí con lo que fue operando, entre comillas, en mercado real, con capital real, que prácticamente es como, no sé, por ejemplo, uno cuando quiere estudiar algo, en Chile no se puede estudiar análisis técnico ya de partida. Entonces uno tiene que pagar un curso, un etcétera, o matricularse. Es un costo en capital. Entonces yo enfoqué lo que era ese capital a ingresarlo en lo que era mercado real con el objetivo de ver cómo se operaba. Entonces fui operando con un capital que era prácticamente para perder, porque obviamente cuando uno parte recién empezando tiene que ir de a poco aprendiendo y por lo general las primeras personas siempre pierden. Entonces ahí fui aprendiendo lo que era la práctica hasta después ya enfocarme 100% y que en realidad el año desde que prácticamente coincidió con cuando yo me vine a España, yo creo que es cuando más he aprendido. El hecho de poder estar casi todo el día, entre comillas, viendo lo que es gráfico, mejorando estrategia, backtesting, programando en este caso, me sirvió harto para mejorar lo que es la estrategia actual y lo operativo, obviamente. Ahora, tú partiste contaste plata real. Por ejemplo, la opción de partir con una demo o estas cuentas, no sé cómo se llama, como paper Claro. accounts, como cuentas más, no con plata real, por así decirlo. ¿Fue una opción? ¿No te interesó? ¿No sabías que Eh, existía? sí sabía que existían. De hecho, por lo general siempre las plataformas y por lo general son derivados los que lo ofrecen. Ofrecen lo que son cuentas demo en estos CFD. Mm, Entonces, sí, de cierta manera, uno tiene que pensar que los CFD o las cuentas demo en este caso, el objetivo es captar gente. Entonces, la operativa en una cuenta demo puede tener ahí cierto sesgo, entre comillas, a tener solamente operaciones optimistas, obviamente, o ganancias. Entonces, eh, no es no es prácticamente tan lo que real. sería mercado real. Mm, Entonces, en base a lo mismo, no es la misma condición operar con capital real que con operar con capital que no es mío, o capital ficticio en este caso, porque la gestión de riesgo es distinta. Entonces, la mm, manera que yo considero que uno realmente puede aprender es con gestión de riesgo real, en este caso, y operando directamente el mercado. Si al final uno tiene que pensar o enfocar lo que es ese capital como que fuera una herramienta más de estudio. Entonces, preferirme por ese lado y no por las cuentas demo, porque están hechas para enganchar gente. Entonces, no tenía sentido. ya, perfecto. ¿Cómo aprendiste? Porque nos contaste, claro, que al comienzo es difícil, no había mucho donde aprender. Eh, ¿Cómo fue que aprendiste a hacer el análisis técnico y el trading? Que al final no es lo mismo. El trading Claro, se asocia al análisis técnico, pero en estricto rigor no es lo pero claro, no mismo. es lo mismo. Mira, Bueno, básicamente al principio fue con lectura. Yo soy de ya, leer más que de ver video. De hecho, es súper contraproducente porque yo hago videos justamente para que la gente aprenda, pero yo no veo YouTube, por ejemplo. ya, Entonces, partí con harta lectura, partí con el típico, el libro de Morphy, que de hecho el canal que hice, la primera parte, en este caso curso básico que tengo, lo hice enfocado justamente en esa onda, porque ya. es donde uno realmente aprende a entender más o menos cómo operan los gráficos y después de eso pasé a lo que es la construcción de los gráficos como tal. Y me apoyé harto con lo que eran blogs de internet, por ejemplo, los mismos blogs de investing, por ejemplo, donde uno aprende lo que son las herramientas, va comparándolo con lo que tienen los libros. eh, y de a poquito uno va mejorando lo que es la plataforma en la que uno hace, en este caso, el estudio, que después yo, por ejemplo, terminé pasándome lo que es TradingView. No sé si puedo mencionar la Sí, plataforma, pero vale, vale. por un tema de que ofrece mejores herramientas. Entonces, a medida de que uno va leyendo, por ejemplo, después pasa unos libros un poquito más avanzados que hablan de otros conceptos, por ejemplo, indicadores, volumen, etcétera. eh, Fui puliendo un poquito más la estrategia y también apoyándome con plataformas más completas. Entonces, de cierta manera, al menos por mi parte, fue netamente en base a lo que era lectura y aplicación con lo que te comentaba respecto a lo que era la operativa, entre comillas, de práctica con capital real. Entonces, así de a poco, avanzando, fuimos mejorando hasta que ahora, de hecho, muy similar, me metí, en realidad no me metí, sino que hace poquito partí aprendiendo a cómo programar. De hecho, yo hice indicadores, tengo hartas herramientas y la verdad es que yo no sabía programar. Aprendí en el tiempo libre, como tenía tanto tiempo libre, tenía que enfocarlo en algo y al final pasé desde lo que era teoría a lo que era ya implementar con estos códigos en justamente TradingView apuntando a lo mismo, una herramienta adicional. Sí, hay algo bien Twitter, una mezcla ahí entre también factores de análisis fundamental y Claro, análisis técnico, ¿no es cierto?
Sí, ahí Claro. vamos a indagar un poco más en eso a lo largo de la entrevista. ¿En qué idioma programás? El código es PineScript, en Pine, o Ya, Python, perdón. Ya. Python, eso digo, Ah, ya, Sí, me Python. suena, sí, lo que pasa Python. es que PineScript es como se llama el editor de TradingView. Ya, perfecto. Ya, Sí, es más simple en realidad, el Python es como bien navegable, pero una cosa es el código y la otra es también que hay que adaptarlo a lo que uno que realmente quiere Eso, monitorear, pues. sí, Entonces son cosas distintas, pero se complementan. Jaime, mira, siempre es súper bueno preguntarle porque mucha gente hace trading, o al menos dice que hace trading en redes sociales y ¿cómo se llama? Y muestra sus operaciones, pero al final uno no logra saber si al final es rentable o no rentable. Y en Claro, general los primeros años siempre cuesta ser rentable porque uno está un poco en la búsqueda de este camino de generar su metodología. Al final, el hacer uno el librito sí, uno. claro. ¿Cuánto te toma a ti ese proceso de pasar a ser rentable? Si nos puedes contar Mira. un poco de eso. Sí, no hay problema. Sí, mira, así como en tiempo, no, obviamente no se considera todo prácticamente desde que empecé a aprender, etcétera, sino Ujú, que volvemos ahí cuando te comentaba de que me partí enfocando un poquito más en lo que era ya dedicándole más tiempo, dedicándole más backtesting, etcétera. Pero yo ujú, diría que si una persona, por ejemplo, o al menos en mi caso, me fue como un plazo como 2 años, 3 años más o menos, considerando obviamente que es tiempo parcial y no fue enfocado 100% a aprender. Entonces, en base a lo mismo, yo considero que una persona en X, en este caso, para que comience a formar lo que sería una estrategia de trading relativamente rentable, porque al final las estrategias son distintas y dependen de hartos factores. Lo que me sirve a mí, por ejemplo, no le puede servir a ustedes o a un tercero. Enfoca en lo que es el análisis técnico como tal, o parte con lo que es el trading. Yo creo que prácticamente en un año y medio podría comenzar a ser sostenidamente rentable, porque al final eso de que siempre se gana es lo primero que uno tiene que sacarse la cabeza porque es imposible. Aquí todos perdemos en su momento, pero lo importante es que las ganancias en este caso sean mayores que las pérdidas. Pero eso se va logrando con el tiempo y depende, insisto, del enfoque que le quieran hacer. Pero yo personalmente fue ese plazo más o menos porque lo hacía de manera paralela. Y si me preguntáis ahora, cuando yo me llegué a España, como te comentaba, y que ya me enfoqué ujú. prácticamente 100% fue como un salto exponencial, al menos lo que yo realizaba y con lo que ahora encuentro cómo estoy operando. Entonces, de cierta manera, claro, ahí le enfoqué más tiempo, le dediqué mucha más herramienta en este caso, tiempo disponible, más ganas, etcétera. Entonces, el tiempo es relativo, por decirlo de alguna manera. Hora de vuelo al final. Claro. no, en este tiempo que tú nos comentabas que de repente uno pierde, uno gana, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor error y tu mejor acierto? Mira, de hecho no son o sea, tan antiguos. De hecho, mi peor error fue con Sokimich. A mí Sokimich en el IPSA es Ujú. la acción que más me gusta por un tema de liquidez, obviamente, pero también es la que más pega. De hecho, siempre ahí con la gente que hablo en Telegram, etcétera, les digo que por lo general Sokimich primero te pega o te trauma y después te da ganancia. Entonces, en este caso, eh, coincidió también con que yo no estaba afuera, no podía monitorear siempre, entonces, claro, fue cuando llegó a lo que fue el máximo histórico más o menos, y me acuerdo que me agarré un retroceso fuerte que me hizo una pérdida de capitales importante que al final después se recupera, etcétera, pero fue un error netamente porque, claro, estar con un papel volátil sin monitorear no se lo recomiendo a nadie, así que como moraleja, si se van de vacaciones, cierren todo y no dejen posiciones corriendo. Y el mayor acierto en este O, caso fue hace poquito, o poner los hablando stop IPSA, loss. obviamente. Eso te iba a decir, Claro, es con- que en el IPSA no se puede, po. Lo que pasa es que en el IPSA la Ah, plataforma no te toda la deja poner razón. stop loss por un tema de que la Toda bolsa de la Santiago no razón. tiene profundidad. De liquidez, ¿no? ¿No? Por un Claro, tema de no, liquidez. no, sería bolsa, literal bolsa, la bolsa de Santiago, Sí. si se generara una caída en cadena de stop loss, entonces no se puede. Y el mayor acierto, también enfocándolo en IPSA, obviamente, para que nos enfoquemos en lo que es la bolsa de Santiago, fue en el Ujú. Chile, el año pasado, o sea, año antepasado, me parece, cuando andaba como por los 30 más o menos, cuando partió con Ya. esta alza importante que generó como un 100% de rentabilidad, entonces la agarré y la vendí como en 62 cuando se pegó el último pick y me acuerdo que salió una noticia, o en realidad no fue salió una noticia, sino que salió un fondo, no me acuerdo qué fondo, parece que fue JP Morgan, que salió a liquidar la posición, me acuerdo. Y se pegó un retroceso como de los 64 a los 58. Entonces, ahí aproveché de salir y desde ahí en adelante solamente operativa de corto plazo. Pero
Ese trade, en realidad no fue un trade, sino que fue una posición un poquito más larga, estuvo bastante importante. Buenísimo. Oye, nos mencionaste harto de la estrategia, de hacer la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Como bien sabemos a la gente que quizás está recién interiorizando con el tema del trading, está el swing trading, está el scalping, está el day trading. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estilo de trading y tu estrategia? Mira, en IPSA, yo considero que la operativa es un poquito más de swing. No puede ser intradía, es muy raro que se pueda hacer en el IPSA por un tema, obviamente, lo mismo que volvemos liquidez y profundidad de mercado, a menos que sea Sokimich, que yo creo que es el único papel en este caso, que por un Claro. tema de volatilidad se podrían generar operaciones intradía, ¿ya? O sea, Ujú. puntualmente se puede hacer en otros papeles y de repente también lo hacemos, o lo hago en realidad. Pero considero que en el IPSA como tal, una operativa, en este caso rápida, de corto plazo, sería un swing prácticamente, posiciones no tan cortas ni tampoco tan largas, porque considero que es como la mejor opción, al menos en base a mi punto de vista. Ahora, en Estados Unidos, que también opero lo que son índices, yo opero en derivados, así que son de Ujú. alto riesgo. De hecho, les digo al tiro, no les recomiendo que operen CFDs porque están hechos para que pierda el operador. Pero ahí opero ya más lo que es intradía. Prácticamente como tienen volatilidad todo el día o los mercados de Estados Unidos, aprovecho esa volatilidad, entonces ahí da espacio para generar operativa intradía, ¿ya? Pero en el IPSA principalmente swing trading más que nada, por un tema de tiempo y profundidad de mercado. Perfecto. Y la estrategia, eres de los que, no sé, porque hay personas que dicen, mira, yo compro cuando haga el breakout de la resistencia, yo compro cuando llegue un soporte y esperando el rebote. ¿Hay una Claro. estrategia definida o...? Sí, mira, lo que pasa es que yo personalmente trabajo harto con un indicador que hice que lo hice justamente para mí. En realidad, entre comillas, lo hice para mí, al final lo terminé liberando a todo público. Pero ese indicador lo hice con unos criterios que yo utilizaba que justamente era mediante un criterio RSI, estocástico, etcétera. Está todo metido en la fórmula interna de lo que es el IRT, que es el indicador que hice yo. O sea, Ya, es súper simple el nombre, indicador de reversión de tendencia, pero porque tenía que ponerle un nombre en TradingView, si no, no lo podía cargar. La cosa es que entre paréntesis, ese antes. lo puede descargar o lo puede usar cualquier persona ahí Sí, de en hecho, lo que pasa es TradingView. que aquí no sé si podré, pero lo que pasa es que en TradingView ¿Ya? hay suscripciones. Entonces, claro, la cuenta Ah, gratuita sí, de TradingView deja usar sí, solamente dos indicadores. Entonces, dos indicadores más volumen. Entonces, ¿qué es lo que hice? sí. Hice dos indicadores justamente que se llaman ATS de 0,1 y ATS de 0,2, en el cual el primero es un multiindicador que va en lo que es el gráfico de precio. Entonces, ahí se pueden utilizar cuatro medias móviles, se puede usar VWAP, se puede usar bandas de Bollinger, se pueden usar harta herramientas usando un solo cubo de indicador. Y ATS 02 es exactamente lo mismo, pero en un recuadro aparte. Entonces ahí medí lo que es RSI, medí lo que es MAC, medí lo que es estocástico, medí lo que es momentum. Y también medí lo que es el IRT, que es el indicador que en este caso con el que estaba trabajando y el que finalmente terminé haciendo. Pero Mauricio, volviendo con la estrategia, aquí quiero hacer un paréntesis para los que nos están viendo o ¿sí? escuchando. Todos estos conceptos yo sé que son un poco más complejos, una vez que uno ya tiene que estar metido en el tema para poder Ah, entenderlo. perdón. No, no, está bien, no Sí, está bien. Si está bien, está lo bien. que quiero mencionar es que a todos aquellos que nos están viendo, escuchando, y si les causa ruido o están un poco confundidos, que lo comenten, o sea, que lo escriban en los comentarios, y ahí nosotros les podemos ir respondiendo cómo se ocupan estos indicadores y cómo ver esto en la práctica. O si no, hacemos un capítulo especial sobre esto para un poco profundizar en este tema. Pero dale nomás, Jaime, sí, está bien. Sí. Vale, sí, no hay problema. Sí. Y mira, respecto a lo que era la estrategia, aquí es cuando se viene como el tema del cambio de modalidad en el que te comentaba cuando me vine y me empecé a enfocar 100% en lo que era mercado. Antiguamente, o al menos hace un tiempo atrás, yo diría unos 2 años, cuando ya estaba un poquito más dedicado con el tema, por lo general uno tiende a pensar de que, claro, el momento de compra es cuando se genera, por ejemplo, un breakout o ruptura de una resistencia y el precio te confirma, entre comillas, lo que es un avance, ¿ya? Ujú. Eso era hasta un tiempo donde finalmente me terminé dando cuenta, en realidad yo creo que ya es un tema obvio, entre comillas, que el precio tiende a dar avisos antes de. Entonces, claro, uno tiene que pensar que el mercado como tal, hay operadores que somos nosotros, los retail, y hay operadores que son grandes instituciones financieras que se llaman institucionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los institucionales tienen una diferencia muy grande respecto a nosotros, que es la cantidad de liquidez disponible.
Por ejemplo, nosotros tenemos capital limitado, entonces no podemos hacer, no sé, comprar un retroceso completo porque tenemos capital agotado, en comparación con un institucional en este caso que puede comprar, comprar, comprar hasta que prácticamente se aburran. Entonces, ellos generan lo que son estos movimientos de mercado y justamente hacen movimientos para que nosotros, los que somos retail, esperemos esas confirmaciones, se genere la confirmación y trampa alcista o trampa bajista. Entonces, ahí nosotros nos convertimos justamente en lo que es la liquidez y les terminamos comprando, entre comillas, lo que ellos quieren que nosotros compremos. Entonces, hay que cambiar, entre comillas, esa mentalidad y no comprar cuando el precio está confirmando, sino que comprar, o una posición en este caso, cuando da indicios de posible nivel Compra de incluso. soporte o de entrada institucional. Y eso obviamente ya es un poquito más difícil, tecnicismo, pero yo creo que si averiguan respecto a lo que es volumen, se van a dar cuenta de lo que pienso, o básicamente acótenlo al dicho, compren donde ustedes pondrían su stop loss. Es lo más simple, te resume todo prácticamente. Esa es un poco la pregunta, como cómo uno empieza a poder identificar eso sin que uno tenga pituto y aquí les mando un saludo a Bueno, los amigos de la CMF o de la SEC norteamericana si es que me están escuchando. Claro, mira, lo que Pero, pasa ¿cómo es uno...? que claro, lo que pasa es que hay muchos precios, o en realidad casi todas las acciones de IPSA, lo malo es que por lo general siempre hay movimientos violentos de mercado antes de la noticia, sospechosamente, obviamente, para no decirle nada a nadie. Pero, claro, eso es cuando tenemos fundamentales, pero por lo general el precio tiende a descontar todo de manera previa. Pero yo creo que la mejor manera de poder identificar estos niveles de posible reversión rápida es justamente con el volumen. Yo creo que mm, el volumen, que es un indicador obviamente que indica la cantidad de transacciones que tenemos en un activo en este caso, es el mejor indicador porque son las huellas, entre comillas, que nos están dejando los institucionales, porque un volumen anormal, por ejemplo, ya sea para alza o para baja, significa que algo está pasando. Entonces, si tenemos ese comportamiento en este caso y lo complementamos también con el análisis donde nosotros tenemos una zona, entre comillas, que es interesante como soporte, etcétera, es un segundo indicio como para entender de que están entrando institucionales para no entrar en tanto tecnicismo. Entonces, si es que hay gente que está aprendiendo lo que es análisis técnico, está aprendiendo con lo que es trading o en general, lo que yo les recomendaría es que traten de enfocarse más en lo que es volumen y precio, más que en las zonas de líneas de tendencia, por ejemplo, bandas de Bollinger. Yo creo que con el volumen y el precio hacen maravilla, así como a grande rasgos para no variar tanto a la gente que nos va a ver. no, está perfecto. O sea, al final cada uno tiene su librito. Como Claro, bien decía Ricardo, hay muchos indicadores. Mencionaste varios ahí, bandas de Bollinger, el VWAP. Hoy hay gente que ocupa medias móviles, claro, Fibonacci, ondas de Elliott. O sea, hay muchos. sí, Y como dice Ricardo, si es que hay gente interesada, nosotros también felices de ir explicándolo, porque la verdad que si no se nos haría muy largo el capítulo. Pero sí, no hay justamente problema. lo que tú haces de mezclar varios indicadores, lo encuentro muy bueno. Y respecto a la compra institucional, para hacerlo también un poco más gráfico, eh, el retail al final uno compra poca cantidad, entonces obviamente no hace mover mucho el precio. Si el Claro, institucional fuera y comprara todo lo que él tiene pensado comprar de una, el precio se le va a las nubes y termina comprando muy caro, claro, o si quiere vender, se le da a piso y termina vendiendo muy barato. Entonces, sí, la idea también es ir vendiendo de forma, no sé cómo decirlo, pero a óptima, favor de la tendencia. escalonada, Sí, a de favor, hecho. claro, y eso mismo. Esa es la diferencia Dale. que nosotros los retail tenemos principalmente con el institucional. El institucional te compra cuando el precio cae o cuando está cayendo, no cuando está en soporte. Y te vende prácticamente cuando el precio está subiendo. Entonces operan a contratendencia. Nosotros no. O en general, obviamente, hablo de los inversionistas retail, ya sea que haga Claro. trading o que sea fundamentalista. Nosotros esperamos confirmaciones. Entonces nosotros compramos a favor de la tendencia. Y esa es la mayor diferencia en los márgenes que tendemos a lograr en una operativa en este caso, porque si el institucional el día de mañana te quiere vender o liquidar una posición, te lo va a hacer sin asco. Entonces, esperar una confirmación, rompe en este caso, nosotros compramos, después ellos, trampa alcista, y te venden y te liquidan la posición y prácticamente entramos al juego psicológico de si vender o no vender, que ahí ya nos enfocamos ya en lo que sería un poquito más de trading. Ahora, es bien difícil el establecer, porque también efectivamente las resistencias sirven.
pero ¿cómo establecer cuándo es una de verdad y cuándo es una de mentira? Lo que tú hablas Claro. como estas trampas alcistas, o Sí, sea, cuando el precio, por ejemplo, poniéndolo por el otro lado, cuando el precio rompe una resistencia, que en general el retail de libro que leyó todo esto dice, ah, rompió la resistencia que hay que vender, vende y de repente se devuelve el precio al tiro y era una claro. trampa, Sí, pero era difícil de saberlo, sí. porque de repente es trampa, de repente no. ¿Tienes alguna Como tips, sí. técnica? ¿Cómo se llama? Yo utilizo algo bien simple. Por ejemplo, cuando estamos en una resistencia y el precio está generando lo que es una ruptura, bajo mi criterio, tienen que cumplir dos condiciones, o como para hacer una confirmación rápida. La primera es que el volumen idealmente sea ascendente respecto a la sesión anterior. Eso ya da un indicio de un mayor interés en lo que es el breakout. Y que obviamente la vela, en este caso, que genera el cierre, no sé si recuerden, cualquier duda le preguntan ahí, les van a responder en los comentarios, pero Sí, la sí, sí. vela idealmente tiene que ser una vela con cuerpo, no con mecha. La mecha obviamente significa un rechazo o un retroceso en este caso. Entonces una vela con cuerpo completo e idealmente que el 50% de la vela esté sobre el nivel de resistencia. Entonces de esa manera yo consideraría que sí sería un breakout válido y de manera anticipada, porque hay otras técnicas, por ejemplo la técnica de los 2 días, que no me gusta mucho, siempre prefiero mirar lo que es el volumen, o también la técnica del 3% que son prácticamente el precio rompe una resistencia, genera una distancia de un 3%, pero ese margen porcentual cuando estamos en un mercado relativamente volátil es demasiado amplio. Entonces pasa que nosotros esperamos ese 3%, compramos porque confirmó con 3% y resulta que el precio justamente el 3% era el margen máximo que iba a generar y genera lo que es ese retroceso. Entonces, a mi parecer, el volumen es la que nos va a dar la clave si es que es un breakout válido o es una trampa alcista. Por ejemplo, yo siempre les comento, y de hecho en uno de los capítulos, cuando empezábamos a hablar de lo que era el volumen tradicional versus perfil de volumen, les comentaba que la manera más simple de poder ver un posible trampa alcista es que cuando tenemos un volumen muy fuerte, en una tendencia al alza obviamente, y el precio no genera un nuevo máximo respecto a desarrollos de las últimas 2 sesiones, 3 sesiones, es porque Ujú. posiblemente nos estén haciendo una distribución. Y en ese caso, lo más probable es que el precio comience a generar un retroceso, como pasó, por ejemplo, en realidad pasa casi siempre con Vapores, pasó con Sokimich, pasó hace poquito con la DAM también. Por lo general, cuando tenemos un volumen muy fuerte y no generamos un nuevo máximo, es una alerta, porque significa que hay mucha transacción y se está efectuando un intercambio muy fuerte entre lo que es oferta y demanda. Entonces, cuando uno de los dos ceda, lo más probable es que genere un movimiento en ese sentido y por lo general tiende a ser absorción de demanda en este caso o están vendiendo aprovechando la locura del momento, ¿ya? Pero más o menos esos son los No, tips, así como a grandes rasgos. no, buenísimo. La verdad que está haciendo, o sea, es una entrevista bien técnica, pero la verdad que se agradece porque eh, le da igual harta profundidad al final a la respuesta y Claro. uno aprende harto. Así que se agradece también el detalle de la respuesta. En este análisis técnico que tú te enfocas harto en el volumen, como dice, y la acción de precio, eh, ¿trabaja el tema de análisis fundamental también? Eh, Mira, yo por lo general, perdón, considero lo que es el análisis fundamental, pero lo miro para temas de datos macroeconómicos, en general como para tener un escenario global de mercado, como por ejemplo lo son los datos de Estados Unidos, IPC, PIB, mañana por ejemplo que tenemos el PCE creo que era. Ujú. Entonces esos datos de cierta manera te condicionan el escenario general, ¿ya? Pero soy un convencido de que el gráfico lo descuenta todo, ¿ya? Entonces, de cierta manera, el precio ya puede tener descontado cierto margen del fundamental como tal y básicamente la diferencia se va a generar en base si es una sorpresa muy fuera de lo esperado o si se mantiene dentro de lo que sería lo que se esperaba dentro del mercado, lo más probable es que genere un movimiento violento, pero al final va a continuar con la tendencia que traía, que es prácticamente el ejemplo más cercano que tenemos, es lo que pasó con Tesla hace poquito. Tesla prácticamente Mm. reportó, a mi parecer, bien malito, una buena proyección para no entrar en tecnicismo, pero el precio venía cayendo prácticamente este año sobre un 40-50%. Entonces, ya el precio descontó un mal escenario y cuando fue esta mala noticia donde todos prácticamente pensaron, no, se va a caer porque van a reportar mal, se genera un movimiento inverso y prácticamente te liquidan las posiciones al alza porque el precio, insisto, ya lo tenía descontado y no se generó nada fuera de lo normal. Entonces, sí miro fundamentales, pero a modo macro. Trato, por ejemplo, los reportes trimestrales no los miro mucho porque
eso lo siempre he dicho que cuando uno se enfoca en lo que es fundamental, lo mejor es mirar un largo plazo, por un tema de que el mercado al principio tiende a ser un poquito más irracional, entonces tratar de enfocarse en corto plazo, como te comentaba, yo por lo general me voy por el lado intradía o lo que es el swing trading, enfocarme en lo que es algo que me proyecta un poquito más adelante sería redundante con lo que quizás me está mostrando el precio. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Tesla, puede que en una semana más o en 2 semanas más el precio finalmente termine cediendo. Ya el precio se fue a la baja prácticamente. Entonces, en un plazo un poquito más amplio, cumplió la proyección del fundamental, pero en un corto plazo significa que a mí me mermó lo que era la operativa y prácticamente perdí un margen porcentual importante que podría haber sido ganancia en este caso de una operación, de corto plazo, obviamente. Entonces, los miro, pero no mucho, a modo resumen. Ahora tú operas los earnings que le llaman allá cuando salen los resultados trimestrales de las compañías. eh, ¿Haces trading con eso? Porque encuentro que, como dices tú, de repente es bien difícil adivinar cuál va a ser la respuesta del Sí, mercado cuando sale, como dices tú, Tesla, o creo que ahora claro. hace poco estaba viendo Google que reportó Sí, de hecho, y claro, Google y día reportó. subió. Sí, subió una cantidad, al menos ahora en el post-market. Vamos a ver qué pasa Sí. mañana. Pero siento yo que de repente hasta salen buenos resultados, Y el pero la mercado hace acción lo que quiere. baja. Claro, Claro. por lo mismo que dices tú. Entonces, como que tradear con eso, a mí no me sale, no es mi estilo. Hay gente que lo hace muy No, bien. no. No sé si tú lo haces. No, la verdad es que yo personalmente sí, el precio descuenta todo, volviendo a lo que habíamos comentado, pero eh, lo que se genera en el momento como tal del reporte, por ejemplo, datos macroeconómicos, etcétera, considero Ujú, que son de repente bien inciertos. Los datos macroeconómicos ya. no es tanto, porque de cierta manera el mercado va anticipando con datos anteriores, etcétera. Pero cuando son los earnings, ahí ya cambia la cosa porque de cierta manera el precio puede reportar pésimo y prácticamente el precio se va alcista, entonces el mercado es muy irracional y de cierta manera, así como hablando de manera ya más sincera, considero que eso es prácticamente una apuesta, entonces no respeta mucho lo que es el análisis y al menos volviendo a lo mismo, si se genera una sorpresa, siempre he considerado que el fundamental te desarma el gráfico, entonces es como operar a ciega o tirar una moneda y decir, no, yo creo que va a subir, yo creo que va a bajar. Pero eso es lo que yo pienso, porque aún así también de repente hago operaciones como estoy con esta cuestión de los CFD, te permiten operar con apalancamiento elevado, entonces bajo capital, apalancamiento fuerte, total, si me liquida la posición no pierdo tanto, pero si Ujú. sale, en este caso en la dirección que yo estaba apuntando, es bien rentable porque el apalancamiento es fuerte, entonces, pero es netamente eso, una apuesta, si es que sale bien, si no, perdí un poco, entonces, al menos yo recomendaría no operar lo que son los earnings porque te pueden salir muy buenos o te pueden dejar prácticamente muy mal. O como dices tú, poner un stop loss ahí. Claro, porque si no te lo va a liquidar, pero en tiempo uno. Oye, Mm. Jaime, yo sé que tú estás en España, estás un poco lejos y nos comentaste algo respecto de Telegram, pero ¿tú discutes esto con alguien más o un poco lo analizas tú y tú decides por ti mismo o tienes alguna pequeña Eh, comunidad donde puedes discutir esto? Mira, yo personalmente lo que es la operativa lo hago netamente en base a lo que yo veo. ¿Ya? Obviamente estoy en unos grupos Telegram donde hay otra gente que opera, tenemos diferencias de opinión, algunos ven unas cosas, otros ven otras cosas. Y sí, sirve como segunda opinión, pero siempre hay que tener presente que el que opera es uno. Entonces, por lo general no me dejo llevar mucho, o sea, no es que suene como egocéntrico ni mucho menos, sino que por un tema de que es para no contaminar mi análisis. Entonces, si ellos ven algo que quizás yo no estoy mirando, reviso lo que es el gráfico y claro, efectivamente sí se puede complementar y se puede modificar un poco, pero la línea de lo que es el análisis como tal trato de hacerlo siempre en base a lo que yo pienso, porque cuando uno, o al menos en este trabajo, cuando uno duda, es cuando se parte equivocando. Entonces, si uno está convencido de una posición, lo mejor es confiar en el análisis y operar en base a lo que uno ve, porque cuando ya se genera cualquier tipo de duda, eh, te puede mandar atrás lo que es la operativa. Entonces, sí converso con otra gente, otros operadores. De hecho, hay un grupo en Telegram, estoy en un solo grupo o en dos parece. Y no, hay harta gente, hay gente que opera criptomonedas, hay gente que opera dólar peso, hay gente que opera en Chile, hay gente que opera en Estados Unidos, entonces hay un mix de todo y todas las estrategias son distintas, entonces ahí hablamos harto, compartimos opiniones, pero por lo general en lo que es operativa como tal, me trato de cerrar en lo que es mi análisis, porque si no caigo en lo que es la duda y ahí ya no me gusta mucho por un tema de que se merman las operaciones. Oye, Jaime, antes de pasar a la última parte, solamente ahí siéntete libre, no es necesario que hables de alguna empresa en particular.
sino más bien si de repente hay un sector, si quieres hablar de una empresa o una acción en particular, ¿Ya? está perfecto. Pero hay algún sector o empresa que tú veas que tiene potencial en el futuro próximo, ya sea en el IPSA o en Estados Unidos, o por el contrario, algún sector que tú ves que ya está llegando a su tope y se espera una corrección. Esto Mira, no, yo ojo, esto así, no va a ser un consejo, esto no es un Ah, consejo de perdona. Sí, inversión financiero, es solamente una No, no, opinión. sí, obvio. Ya, De hecho, otra, la opinión. yo también, en todos en todos los videos siempre le pongo lo mismo, el disclaimer, Mm, pero obviamente, insisto, esto no es consejo de inversión ni mucho menos, pero yo pienso ujú, que uno de los sectores que lo podría pasar mal, al menos en base a lo que está mostrando de momento, son las eléctricas, que de cierta manera están ahí con un retroceso importante, un movimiento en bloque bien interesante. De hecho, tenemos prácticamente en el AM retrocediendo fuerte, SL retrocediendo fuerte. Por lo general, siempre me enfoco en las más líquidas. Papel Wench, está CG, pero son papeles que prácticamente con la poca liquidez que tienen, no se puede generar operativa, al menos en lo que es trading. Entonces, tenemos en el Chile también que de cierta manera aguanta un poco mejor, pero por un tema de que tiene un dividendo relativamente atractivo de aquí a un mes más, un poquito menos. Pero las ujú. eléctricas en general considero de que están en zona peligrosa y de hecho que si comienzan a generar lo que es una corrección un poquito más profunda, podría ser un sector que la va a pasar mal, ¿ya? Obviamente yo me enfoco un poquito más en lo que es corto plazo, mediano plazo. Claro. Para mí mediano plazo es un mes, entonces ya a largo plazo para mí es sobre 3 meses, entonces hago el alcance porque quizás para alguien Es un bueno, mediano bueno que plazo es indique un eso. año, eso. eso es Sí, sí, importante. es bueno que hagas la acotación. ¿Y algún Pero por sector ejemplo, que te guste? sí, mira, no un sector, sino que a la empresa que le estoy haciendo seguimiento, en realidad sector podría ser, por ejemplo, el retail, de cierta manera, podría tener buena proyección, considerando una reactivación económica, etcétera, como hay a grandes rasgos, obviamente. Hay algunas que están mejor que otras, por ejemplo, Falabella está mucho mejor que Cencosud, pero Cencosud está en una buena zona que al menos de momento a mí, en lo que es gráfico, me gusta, ¿ya? Y una que yo creo que sí o sí voy a comprar, aquí yo creo que a poquito, un tiempo más, así como se está moviendo, es Sokimich. Creo que Sokimich, en el sentido del retroceso que está generando, el sector está bastante golpeado, el litio también, pero de cierta manera están generando un fondo bien interesante lo que son los futuros del litio. Y Sokimich, la verdad es que bajo 40, considero, 40.000, obviamente, considero que es una zona bastante atractiva como para una posición un poquito más a plazo, ¿ya? Eso sí, tienen que considerar, entre comillas, lo que lo comento casi todos los directos, que Sokimich es un papel que se mueve mucho, es muy volátil. Mm, Entonces, si mi idea es generar lo que es una posición bajo lo que son los 40.000, pero sin estar mirando mucho lo que es el movimiento de Sokimich, porque de repente tiene retrocesos muy fuertes, que al día siguiente se puede convertir en un alza, perdón, también muy fuerte. Entonces, si lo hacen, traten de no mirarla mucho, porque si no se van a asustar a grandes rasgos, Y ya obviamente. que, ya que toca el tema Sokimich, los commodities en general ha subido harto el oro, la plata. Claro. Varios commodities han subido el último tiempo. No sé cómo, ¿crees que algo estructural? El cobre ha subido harto. Sí, ¿Crees que mira, algo, una tendencia estructural? Bueno, acá tenemos el acero, el hierro el ahí hierro. mirando con cap. Sí, Sí, de y el hecho, eso también es acero una que me gusta. todavía. Esa es una que me gusta bastante. De hecho, Cap, considero de que también debería haber como una especie de impulso en general de lo que son los commodities y que de cierta manera son las que se podrían ver beneficiadas. Y en este caso, en commodity en Chile, las más notorias son Cap, obviamente por el hierro, y yo creo que Sokimich por un tema del litio. Ujú, Pero sí, yo creo que sí, debería ser como, pienso que es un movimiento como en bloque, no es un tema puntual, por ejemplo, que no, que se están refugiando en el oro, sino que es algo más puntual, porque si no, no tendríamos tampoco subiendo el cobre y el hierro también, con un alza importante, entre comillas. Pero en base a lo mismo, eso también es otra que me llama mucho la atención, sobre todo con el tema Huachipato que pasó hace poquito con Cap, que de cierta manera yo soy de la idea de que para Cap es un win-win, tiene o se mantiene lo que son el tema de las tasas, etcétera, y se absorbe lo que es la pérdida que está generando Huachipato, o simplemente la van a cerrar. Entonces, en ambos escenarios, Cap debería verse favorecida, ¿ya? Pero insisto, no es recomendación, así no, a grandes rasgos. no, está perfecto. Hemos tenido invitados también que han hablado de acciones particulares y siempre mencionado lo mismo, ¿no? Más encima hay gente que puede ver este video en, no sé, 6 meses más, un año más, Sí, y o sí más se encima entiende. tú hablas de que tu temporalidad tú lo ves de acá Claro, a un mes de repente. O sea, claro. entonces siempre hay que tomarlo con pinza. Sí, no, sí. Y aparte que, ¿cómo se llama? Todos tenemos distintos perfiles de riesgo, entonces la gente que es muy conservadora no tiene que entrar a Sokimich, por ejemplo. Entonces buscan papeles más lentos, etcétera.
Y aparte que yo, al menos por mi parte, puede que hayan acciones o que tengan una mejor proyección por un tema de que se mueven más lento, etcétera. Pero yo por lo general al menos trato de enfocarme siempre en las más líquidas, por un tema de que mi operativa, o busco ser operativa rápida. Entonces un papel, por ejemplo, entrar, no sé, que en replay, que es un papel relativamente lento y está en elipsa, que transa de repente muy poquito, no sirve mucho para mi tipo de operativa. Entonces trato de no mirar replay, entre comillas, y miro, por ejemplo, Falabella, que transa prácticamente 10 veces más. Fácil. Entonces, hay opciones que quizás también sean llamativas, pero que yo no las miro. Entonces, no es que sean malas, sino que es No, por un bueno, tema de que yo no las miro simplemente. Ahora, como perfecto. concepto general, el perfil de inversionista conservador, el trading, no sé si es una mejor opción. Creo que hay otras Claro. herramientas para eso. Pero sí, Sí. efectivamente uno tiene también su estilo. Oye, Jaime, respecto de tu proyecto de suscripción para el análisis técnico y el trading desde cero, ¿nos podrías comentar un poco qué es lo que tú haces? Saliendo Sí, un sí. poco de las inversiones en Sí, particular. no hay problema, sí. Lo que pasa es que yo soy de la idea, de hecho fue lo que les comenté apenas hice lo que era el canal de YouTube y partimos con el tema de los directos, es que mi objetivo era monetizar lo que era el canal. El canal como tal, o sea, la mentalidad de tiburón, me molesta esa cuestión, pero como que mi objetivo es ser rentable, tratar de rentar la mayor cantidad de mi tiempo disponible. Entonces, en base a lo mismo... Al principio partí con YouTube respecto al tema que quería, lo que le comentaba de generar una herramienta que fuera de libre acceso, etcétera. Y en base a lo mismo también partimos con lo que son los directos de análisis, que donde se revisan acciones, obviamente no tiene ningún tipo de costo. Y siempre trato de hacer lo que es la opción de generar contenido, video, análisis premercado, etcétera, que sean de libre acceso. Siempre va a estar la opción que no tiene ningún tipo de costo, etcétera. Entonces, en base a lo mismo, también quise hacer lo que era una especie, es prácticamente lo mismo, pero algo más específico, donde se revisa con mayor detalle. Obviamente, no sé, si me dicen, oye, voy a revisar este papel, yo reviso los papeles, veo las zonas que yo veo interesantes como soporte y resistencia, pero obviamente siempre con el disclaimer de que es netamente finalidad informativa, porque a mí me preguntan qué zonas me llaman la atención y yo comento qué zonas a mí me llaman la atención. Y en base a lo mismo, es como más o menos funciona lo que es el canal, pues. Entonces, está la opción en este caso de contenido gratuito, pero también tenemos contenido un poquito más específico en base no más específico, sino que más personalizado en este caso, porque es una cantidad más acotada de gente. Pero básicamente por esa línea va. Perfecto, gracias. Perfecto. Y la Bueno, proyección que tú le ves de acá al mediano plazo, 5 años, mediano Mira, plazo yo para de aquí. mediano plazo para los me- mortales, no mediano plazo para Jaime, Sí. que es un mes. No, mira, la verdad es que yo lo que estoy tratando de lograr es, ahora como me tiene esta cuestión de automatización, de hecho no sé si sabrán, pero me hice automatizar estas cosas. Es uno de mis hobbies. Entonces, de cierta manera, partí haciendo lo que era, cuando les comentaba de antes lo que hice el IRT, que es el indicador con el que empecé a trabajar y que me facilitó bastante lo que era el análisis. En base a lo mismo, partí potenciando. Después, cuando logré ya terminarlo, entre comillas, partí potenciándolo y generé lo que es un sistema, en este caso, de mensaje automático. Que es prácticamente cuando se me genera una reversión, en este caso, en base a lo que es el indicador y otros criterios que tengo ahí en el programa. Se sale una alerta de TradingView me dice, oye, reversión, no sé, Sokimich en reversión. Entonces ese llega el correo hay una plataforma de integración y al final me termina llegando lo que es Discord o Telegram. Entonces, estoy trabajando con eso y quiero potenciarlo para llegar al punto en el que quizás pueda generar lo que es una operativa. La verdad es que no es mi objetivo al 100% porque siempre considero de que tiene que pasar por un factor humano, por un tema de gestión de riesgo, ¿ya? Pero mi idea es tratar de automatizar lo que más pueda en este caso de lo que sean herramientas, por ejemplo, zonas de soporte automática, alertas de volumen, etcétera, como para ver comportamiento normal, con el objetivo de que yo después estar, no sé, sentado en el living, por ejemplo, dejo programado todo el fin de semana, o al menos así lo estoy enfocando, y que después me partan llegando mensajes diciendo, oye, Sokimich está en una zona interesante, voy, reviso Sokimich, ah, sí, está bien, y genero la operativa, sin tener que estar con tanto monitoreo, al menos a eso es lo que estoy apuntando de aquí en tiempo más. Quiero automatizar lo que es el monitoreo más que la estrategia como tal. perfecto. Bueno, Jaime, para ir cerrando algunas preguntas que tenemos de término, voy a hacer qué libro, artículo, película, serie nos puedes recomendar respecto del trading o en general de las inversiones. Mira, yo creo que la voy a dividir en dos, entre comillas, la gente que está empezando
obviamente le recomiendo esta cuestión que es como la Biblia del análisis técnico, que es el libro de Murphy, que se llama Análisis técnico de los mercados financieros. De hecho, ese es como les comentaba con el que primero que yo partí leyendo. Y de hecho es el primero, o sea, es el que ocupé como pauta también para lo que es el curso gratuito en este caso que tenemos en YouTube. Prácticamente lo separé en capítulos y lo apliqué en lo que es mercado real, enfocado también obviamente con el IPS, etcétera. Entonces, yo creo que si ven ese libro van a entender al tiro a lo que me refiero. Y ya si llevan un tiempo más con lo que es en general el análisis técnico y ya se quieren profundizar un poquito en lo que es el volumen también, está uno que se llama Master de Markets, que es de Don Williams, que es bastante bueno porque también tocan harto lo que es el tema del volumen y de cierta manera sirve para reforzar, entre comillas, lo que vimos aquí en el capítulo. Entonces, si quedaron un poquito colgados, vean el libro, si es que obviamente no dejan los comentarios. Pero esos dos yo creo que sería como el inicial y uno cuando ya está con un poquito más de tiempo en lo que es el análisis técnico como tal. Perfecto. Además de sistematizar procesos, ¿qué otro hobby o pasatiempo tienes? Mira, es como lo mismo, porque el otro hobby que tengo es la domótica. Es que al final es prácticamente lo mismo. La domótica me llama mucho la atención, me gusta que las cosas funcionen bien y me gusta que las cosas funcionen solas. Entonces, tengo aquí esta cuestión de el Apple HomeKit, entonces lo voy sincronizando, por ejemplo, con la temperatura, con el aire acondicionado de la casa. Ahora creo que compré una cuestión que me tiene que llegar, que es ya tenía uno, pero este es mejor. Es un controlador del aire acondicionado que tú prácticamente controláis lo que es la temperatura de la casa desde el teléfono. Le decís a Siri que Siri pon la temperatura a tantos grados y es un show. Entonces, eso me gusta harto. Hay harta herramientas. La verdad es que allá no sé, allá nunca averigüé. Allá en Chile, por si acaso. Y acá me encontré de repente iba como a Falabella. Acá se llama el Corte Inglés, pero es como Falabella prácticamente y encontré un montón de herramientas, pues. Entonces hay herramientas que te miden la lluvia para ajustar lo que es el riego automático, hay unas que te miden el viento, hay otras que te miden la presencia, entonces se pueden activar luces de manera automática. Es bien entretenido el tema, así que ahí estoy jugando un poco con el hobby, también de cierta manera con el tiempo libre, porque me aburro harto Es cuando un no. hobby caro en todo caso. Sí, no, sí, más o menos carito, pero después vale la pena, porque al final de cierta manera se vuelve con lo que es ahorro de energía, se optimizan los recursos, igual vale Claro. la pena. ¿Cómo te pueden contactar? ¿A través de sitios web, redes sociales, como para Eh, poder seguir un poco más tu contenido? Sí, yo creo que por redes sociales. De hecho, en la más activa que estoy en realidad, me pueden encontrar en todas. De hecho, es re chistoso porque estoy en Instagram, tengo hasta TikTok. Yo no, yo personalmente, yo como Jaime, no como AT de cero, yo no uso TikTok. De hecho, uso muy poco Mm. Instagram, uso muy poco WhatsApp, por ejemplo, Facebook lo cerré hace poquito. Entonces soy bien en esquivo de las redes sociales, pero en la más activa que estoy es justamente en Twitter. Ahí me pueden encontrar como AT de cero o en cualquiera me pueden encontrar como AT de cero y que prácticamente me pueden hablar por cualquiera. Yo le respondo apenas pueda. Por lo general, Instagram de repente se me pasa, pero Twitter respondo por lo general siempre. Ahora, si quieren, me pueden escribir por correo a contacto@atdcero.com y cualquier duda. De hecho, hay gente que me pregunta por correo, entonces yo les respondo. De repente me preguntan también en YouTube qué veo en tal papel. Entonces, me pueden encontrar principalmente en Twitter, YouTube o correo, en ese orden. En Telegram no sé si me pueden encontrar, pero si es que buscan, debería aparecer como AT de cero. No tengo idea si es que me pueden encontrar así, pero en caso de, ya saben. Bueno, Jaime, oye, muchas gracias por tu tiempo. Ya es bien tarde ya en España. La verdad que se nos pasó volando el capítulo. Eh, Tocamos temas de todo, temas también más densos, que se agradecen también. Como les mencionamos, si es que hay algún indicador, algo de lo que se habló acá que les interesa, nosotros felices de poder ahí armar ya sea un video extendido que como lo hacemos los miércoles o una cápsula corta que estamos lanzando los domingos, los lunes. Eh, Así que feliz de leer sus comentarios. Muchas gracias, Jaime. Vale, Y bueno, la verdad que te seguíamos desde hace harto tiempo. Los análisis que hace el premercado, en el IPSA, en Estados claro. Unidos son bien buenos. Así que nada, todo el éxito, que te vaya Vale, súper muchas bien gracias. y estamos hablando. Que estén muy bien Sí, todos. no hay problema. Cualquier cosa, ya saben. Así Ya, que pues, eso, muchas gracias. vale, que estés bien.